porque vamos a tardar más ahorita. tenemos Si no, hay otra. ¿Pero con tu compu? o con mi computadora. Sí. ¿Sí? ¿Dónde está el USB? No sé. ¿Caben ahí? ¿O qué quieres brincar acá? C'est ma bouteille. Oui. Merci. Ahí está la presentación. ¿Una firma? Gracias. Gracias, presidente Carlos. Verónica, Sí. sus botellas de mezcal y tequila y todo lo que habíamos visto. Está bien. Entonces. Bueno, ahora cuentas por el teléfono. Ah, gracias. Que se van terminando. Sí, sí, nos vamos. Sí, sí. La única que está aquí. ¿A las 5? Ok, no es a las Pero, 9. pero está programa de día y aquí el transporte para ir directo al aeropuerto. ¿No? Para estar a las 6 allá con mucha tranquilidad. A las 5. Porque me gusta ir a escuchar a Sí. a las 4. Ah, sí, es el último. Sí. Un poco y me voy. Sí, ya. ¿Quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¿Quieren comer? Pueden comer en el comedor. Sí, un sándwich, Las ¿no? hamburguesas están muy ricas. Sí, están Sí. muy buenas. Sí, ayer comí con Silvio todo que fue increíble. Claro, me lo he dicho. Oh. Ils sont en train de donner comment? Ah, yeah. D'accord. It works. So, cut. Permiso para cambiar. Ok, hacia adelante Hacia adelante. y hacia atrás. Ok. Y si no te, por el momento, si no lo quiere ver, ese. ¿Eso? Pero para... ¿Para qué? Sí, no está aquí, no sé si es cierto.
¿Y para empezar? Para empezar, ya la da clic. Ah, Hacia solamente. Ajá, ahorita nos vamos a ir a Blackout. Y Ya no. empiezo así. Ajá, Y vale. igual. Y vale. Ok, gracias. De nada. Perdón. Pero no es la primera, ¿no? Así. Ok. Y Sí, blackout. Blackout. Ok. Y después empiezo. Ok. Gracias. No. Blackout. La répondez, c'est et en fait, on va parce que tant pis. Non mais parce que de toute façon c'était pas possible. Parce qu'après je repars en main. J'ai juste une semaine. Bah, c'est ça. La petite section, ouais, c'est bon. What's good? Vous voulez Non. Bah non, puisque en fait, il n'y aura sans doute pas beaucoup de questions. Et s'il y a des questions, je te traduirai. Véronique Ok. me tient. Ça va pas beaucoup de temps. Hein. Si. ¿Listo? Buenas tardes. Ça s'enlève? A nombre de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, los saludo con mucho gusto. Hoy es el quinto día de FILIG. Desde su inauguración, el viernes 6 de noviembre a las 10 de la mañana, dos mujeres francesas, han recorrido los pasillos, los talleres, el Teatro de las Artes, la Plaza de las Artes, la biblioteca, imparables. Por supuesto estoy hablando de Mariot y Véronique. Véronique, que además ha sido como un ángel de la guarda para todos. Volviendo a Mariot, sé que tengo que hacer una presentación formal con títulos, premios, libros publicados, pero antes de llegar a eso, permítanme que les cuente un par de anécdotas de las muchas sucedidas con esta autora genial. Y no exagero cuando digo que es genial, que tiene una sensibilidad y una conexión especial con los niños. El día que presentó sus libros y que después había una firma, también tenía un concurso de lectura en voz alta de su libro La pandilla de Tristán, que está, bueno, pero la presentación era en francés, La bande Tristán, de niños de escuelas mexicanas que toman francés. Nos tocaba llevarla de Plaza de las Artes a la Escuela Nacional de Música. Todos estábamos nerviosos por el tiempo, yo la verdad bastante neurótica, porque teníamos que llegar. Ella dijo no, yo camino. Empezó la firma de libros y se hizo una larga firma. Le pedí por favor que firmara, que pusiera solo su nombre. Y ella me paró en seco y me dijo, aquí no hay personajes secundarios, todos son protagonistas. O sea, cada niño recibió su nombre y una dedicatoria especial. Así como lo dice la charla, ¿no? Leer es una historia de amor donde Mariot piensa que todos son protagonistas y los trata así, en consecuencia. Después de que firmó y dedicó a todos los chicos de la fila, corrimos a la Escuela Nacional de Música. El concurso parecía muy estricto, pues teníamos que calificar corrección de lectura, articulación, fluidez, tono de voz, que no recitaran de memoria, que subieran los ojos, entonación, sensibilidad y coherencia del fragmento escogido. Suena complicado, ¿no? Más complicado para niños de 8 a 12 años, cuya lengua materna es el español, lo estudian el francés, no eran niños del liceo, eran niños de otras escuelas. Lo tenían que hacer frente a un gran auditorio y tenían que leer en voz alta. Mariot se dio cuenta de los nervios de los niños y entonces tomó el micrófono y habló de la importancia de leer en voz alta. Después pasaron, leyeron y había una pequeña niña que seguramente había estado estudiando mucho, casi lo aprendió de memoria, pero como ese no era el sentido del concurso, pues perdió. Ganaron 3 de los más grandes.
Pero Mariot se dio cuenta. Entonces, después de que se dieron los premios, ella pidió dar unas palabras y nos habló de la importancia, no de la importancia, sino del valor de perder. Y tomó a la pequeña Julia, la abrazó y le dijo que tenía una memoria prodigiosa, que tenía una gran capacidad y que no se detuviera. Pues la pequeña Julia perdió el concurso, sí, pero ganó una amiga y ganó también una gran lección. De estas historias hay muchas. En estos 5 días, de verdad, es impresionante lo que ha pasado con nuestra autora. Mariot describe desde siempre. De pequeña escribía cuentos y su hermana era su atenta escucha. Entonces se dio cuenta de que nunca iba a escribir para adultos porque los adultos siempre están ocupados en otras cosas y los niños siempre están dispuestos a escuchar. Esto me lo contaron los chicos que le hicieron la entrevista, que casi lloraban con la entrevista también. Ha publicado desde hace más de 25 años más de 90 títulos, traducidos a 22 idiomas, novelas de amor, de aventura, policíacas, fantásticas, hasta un método de lectura. Es considerada una autora de referencia a nivel internacional. Su novela Oh Boy obtuvo una 30 de premios y fue llevada a la tele, igual que Simple. En 2004 fue condecorada con la insignia de Caballero de la Legión de Honor por el gobierno francés por su trayectoria. Se doctoró en Letras por la Sorbona con una tesis sobre adaptaciones de los clásicos infantiles. En México circulan varias de sus obras: Babysitter Blues, Changeling, Un domingo con los dinosaurios, Sin azúcar gracias, todas ellas en el Fondo de Cultura, y en Castillo Macmillan, Dinky Rojo Sangre, El enemigo secreto y Simple, entre muchos otros. Mariot, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bonjour. Buenos días. Avant de partir pour le Mexique, O buenas tardes. j'ai réfléchi à ce que j'avais envie Antes de vous de dire venir a sur la México, lecture. me puse a pensar en lo que yo quería decirles en torno a la lectura. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy escritora. Je vous l'ai Lo écrit. que tenía que decirles, Je vais donc ya vous se los faire la escribí. lecture à voix Así haute. que lo que voy a hacer va a ser Ce una sera moins lectura en voz spontané, mais ce sera plus clair. Será menos espontáneo, pero será más Mon claro. texte Mi texto se titula Lire Leer est une histoire es una d'amour. historia de amor. Quand un jeune lecteur Cuando un joven me lector tend un de mes romans me à dédicacer, tiende una de mis il novelas m'arrive para de que lui se la écrire cette petite autografíe. phrase. A veces Leer escribo esta est une histoire frasecita. d'amour Leer qui es peut una durer toute historia la de vie. amor que puede durar toda la vida. Il me faudrait lui préciser que, Y tendría que comme toute histoire explicarle d'amour, que como cualquier elle historia de connaît amor, ses hauts et ses bas, tiene sus ses coups altibajos, durs et ses sus nouveaux momentos départs. difíciles y sus Rien n'est nuevos jamais gagné, inicios. mais rien n'est Nadie jamais está perdu. nunca ganado. Un jour, Nada está nunca où j'étais ganado venue para faire des siempre, rencontres scolaires nada está dans une nunca médiathèque, perdido para siempre. la bibliothécaire Un me día désigna había une ido silhouette a una furtive mediateca entre les rayonnages des livres. para un encuentro escolar y la Vous voyez cette bibliotecaria dame, me señaló dit-elle. una silueta Elle a eu furtiva un cancer entre du los sein. estantes de libros. Pendant plusieurs mois, Ve esa señora, me elle n'a dice, plus emprunté tuvo un que cáncer del des seno romans d'amour. y durante varios Depuis meses quelque temps, no tomó elle lit à nouveau prestadas más de que tout. novelas de amor. Elle est guérie. Y desde hace tiempo ya Comme lee dit otra vez de l'Ecclésiaste, todo. Es que il se y a curó. un temps pour tout. Como dice el Eclesiastés, Des romans de hay un Barbara tiempo para Cartland, todo. c'était Las la novelas de bulle de rêve Barbara qu'il fallait Cartland à cette lectrice era la en burbuja danger de mort. de sueños que hacía Depuis ce falta jour, para esta lectora que je ne estaba me en permets peligro de plus de muerte. juger Y de la desde valeur entonces des yo lectures ya des hommes. no me permito emitir juicios acerca Mon del histoire valor de, d'amour avec le las lecturas de las Commence au personas. berceau. Mi historia Mon de père et amor ma con mère el libro lisaient. comenzó en la cuna. L'amour, Mis c'est d'abord un padres phénomène leían. d'imitation. El amor es en primer lugar un fenómeno de Parfois, imitación. un parent A ou un veces enseignant me demande un padre, comment una faire madre pour o un que les maestro me enfants pregunta lisent. cómo hacerle Alors je para leur que los réponds, niños lean. Y yo les Est-ce respondo, que vous lisez? ¿y usted lee? La réponse est La assez respuesta fréquemment, es a menudo, On voudrait bien, bueno, mais alors là, me on n'a pas gustaría, le temps, pero hein. pues, no tengo el tiempo.
Pour désirer Para lire, desear leer, l'enfant doit el niño voir des adultes debe ver a qui los lisent. adultos leer. Si Si son père ni sa su mère padre ni su ne madre lisent, que ce soit son leen, maître ou sa ni maîtresse, su maestro l'enseignant doit ni su montrer son maestra plaisir personnel à lo lire. hacen, ¿qué pasa? qu'il laisse La des maestra, livres sur son el bureau, maestro debe mostrar qu'il en su parle. placer personal de Que leer, l'enfant que comprenne que deje la libros lecture, sobre su escritorio, que seulement hable une de sus activité libros, puérile, que el niño entienda que la lectura no que es c'est une solamente occupation una de grande actividad personne, pueril, sino que también y es qu'il una fera ocupación grandir. de una gran persona y que lo hará crecer. Tu veux apprendre à lire, Sarah? ¿Quieres A-t-on aprender a demandé à une leer, petite fille de Sara? 5 ans. Le preguntaron a una niñita de Sarah 5 años. acquiesce vigoureusement. Sara dice que sí, pourquoi? vigorosamente. ¿Y por qué? Parce que je vois ma Porque grande veo sœur, a elle mi lit des hermana livres mayor, et elle rigole, lee et elle lit libros d'autres y livres se et elle ríe pleure. y lee otros libros y llora. Ce que veut celui qui va Lo apprendre à que lire, quiere el que va a aprender a leer c'est ravir le feu es robarse, à celui qui sait déjà. robarle el fuego al que ya sabe leer. Moi, j'ai grandi avec sous les yeux Yo deux modèles de crecí lecteurs. teniendo Peu ante mis compatibles. ojos dos modelos de Mes parents. lectores poco compatibles. Mis Maman padres. Mi mamá decía, Je termine les livres. yo termino los libros. ¿Cómo tu peux savoir Si no, autrement ce que tu en ¿cómo as puedes pensé? saber lo que pensaste del libro? Mais papa Y disait, papá decía, dans un livre, en un libro il y a une idée. hay una idea. Quand je l'ai trouvée, Cuando ya encontré esa Je idea, jette le livre. tiro el libro. la bibliothèque de maman La tenait biblioteca dans un de petit mamá coin, cabía en un près de sa machine à rinconcito écrire cerca de IBM. su máquina de escribir IBM. No funciona. No funciona. Ay, funciona. Casquilea. No funciona. Et ma maman ne veut pas apparaître. Hay que Ay, mi mamá no quiere aparecer. No, no, c'est vale. moi. No, esa soy yo. Cuando era niña. Ah, Voilà. aquí está mi mamá. La bibliothèque de maman tenait dans un La petit biblioteca de mamá près de sa machine à écrire cabía IBM. en un rinconcito Des junto a livres su de máquina de religión, escribir como IBM. l'histoire d'une Había âme libros de de Sainte religión, Thérèse, como la historia de un et ses alma de romans Santa préférés, Teresa y sus novelas Les Hauts de preferidas. Hurlevent, de Los Emily Altos de Brontë, Hurlevent, La de légende Emily de Gustav Brontë, Berling, La de leyenda Selma de Gustav Lagerlöf, Berling, de et Selma Le Grand Lagerlöf, Maulne, y El Gran d'Alain Fournier. Maulne, de Alain Fournier. Elle me les fit lire à l'adolescence. Ella me hizo leer esos libros cuando era L'amour adolescente. est initiation. El amor es iniciación. La bibliothèque de papa La biblioteca de papá envahissait tous les murs de la invadía maison. todos los muros Nous de la étions casa. 4 enfants dans Éramos cette maison. 4 niños en esta L'aîné casa. est devenu El compositeur mayor de se musique. volvió compositor Les de 3 música autres y sont los 3 écrivains. otros son escritores. Nous étions dans un milieu ¿Qué porteur. quieren? Estábamos en un medio que era favorecedor. Quand mon père est mort, Cuando mi padre sa murió, bibliothèque m'est tombée sur la tête. su biblioteca me C'est ce cayó qui sobre la s'appelle cabeza. hériter. Es algo que se llama heredar. Dans cette précipitation inepte En qui esta suit les décès, precipitación inepta que Nous avons dû, viene ma después de sœur un et moi, fallecimiento, mettre des milliers nosotras, d'ouvrages mi dans hermana des y caisses en yo, carton. tuvimos que poner miles de libros en Nous cajas avons de fait cartón venir un y luego soldeur. Il llamamos s'est a un penché sur les comprador. livres de mon père. Él vio Il los en a libros de mi soulevé papá, quelques-uns levantó avec une algunos grimace con un gesto de et nous asco en a proposé y nos propuso le prix du papier. el precio del papel. Quelque chose en moi s'est révolté. Y algo dentro de mí Je ne misma pouvais pas se brader indignó. ainsi No une podía vie de lecteur. vender como si fuera una baratija una vida de lector. Mais Entonces essayant me un llevé vague todos los classement, libros les poètes avec les a una poètes, casa de les campo, philosophes avec les tratando de hacer una clasificación medio Au fond vaga, des los caisses, poetas con los poetas, j'ai retrouvé les los livres filósofos con que los mon père filósofos, acheta à y en el fondo de las avec cajas l'argent qu'on lui donnait encontré pour los aller au libros que mi cinéma. papá compró cuando era adolescente, Il con el regardait dinero les que le affiches du daban film para pour ir al pouvoir en cine. parler. Veía los carteles Une fois de retour à la maison. de la película il para allait sur poder les quais de la hablar Seine, de eso, acheter y au cuando bouquiniste regresaba a la des romans casa d'occasion, iba a los imprimés muelles sur le del mauvais Sena a papier comprar de ces los temps de guerre. libros usados, novelas Ces premiers livres, baratas dont la impresas couverture en un tombe papel aujourd'hui en de lambeaux, mala calidad
Esos primeros libros que se están hoy cayendo a pedazos, mi papá me los prestó cuando yo llegué a la adolescencia, yo también. Todos los libros que él me hizo leer fueron una fuente de maravillas. Dominique de Fromentin, el increíble milagro de escritura de Marie Claire, de Marguerite Audu, o también ese increíble sueño de niños que es la Isla del Tesoro. El amor es transmisión. A lo mejor puedo agregar a este pequeño homenaje a mi padre esta constatación que proviene de la última encuesta internacional sobre la comprensión escrita de los alumnos de 15 años. Lo cito: las habilidades de los niños están cada vez más vinculadas estrechamente con la categoría socioprofesional de los padres, a su nivel de diploma y a la cantidad de libros presentes en la casa. Pero estos libros presentes en la casa no me bastaban cuando yo era niña. Yo también quería tener mis libros, los míos, porque el amor es posesión. Es un consejo que doy a menudo a los padres que quieren que sus hijos lean. Un pequeño lector debe tener su biblioteca. 2 clavos, una tabla de madera, no importa, pero es indispensable tener sus libros de uno mismo. Uno se comporta con sus libros como en la vida. Mi padre no respetaba los suyos. Los doblaba, les escribía notas. No le importaba si se humedecían o acumulaban el polvo. Era cierto cuando él decía que una vez que ya había extraído la idea, los tiraba. Muchos de sus libros no están abiertos, los bordes de las páginas, más que la mitad o un tercio. Algunos están maltratados de tanto que fueron leídos, algunos tienen notitas adentro o separadores. Yo, en cambio, era una niñita cuidadosa, coleccionista. Con mi dinero de bolsillo logré comprar la colección de cuentos y leyendas de Fernand Matin. Siguen estando en mi biblioteca y están todavía hoy en buen estado. He aquí las cuentos y leyendas de México. Y en este librito decía en el prefacio que México es un país hermoso, un país que uno ama, del cual uno se enamora. La ventaja de amar a México es que México le devuelve a uno ese amor. Qué bonito ver aquí esta imagen grande. En grande. Y yo, pues como mi mamá, era una lectora de versión integral. Mi papá dejó caer ante mí este oráculo. Anatole France no era tan malo. Pues bien, yo ya había leído toda la obra de Anatole para los 13 o 14 años. Una persona quien dirigía el catequismo, cuando se enteró de que yo acababa de terminar el jardín de Epicuro, me preguntó por qué todavía venía al catecismo. Y creo que yo no había entendido que Anatole France era ateo. También leí todo Flaubert, porque mi padre citaba con énfasis la frase de introducción de Salammbô. Era en Mégara, el barrio de Cartago, en los jardines de Amilcar. Eso me gustaba. Y luego leía a todo Balzac, a todo Solá, los 3 volúmenes de Los Miserables y a todo Dostoyevsky. Y claro, también estaba Dickens. Pero mi papá solo tenía 2 libros de él, Pickwick y Nuestro amigo común, en ediciones del Círculo de los Bibliófilos, con partes doradas y grabados antiguos. Son 2 libros que me llevé
de la casa cuando me Mais je n'ai pas casé. demandé la No, permission à mon no père. podía vivir sin ellos, Je n'ai pero jamais no pu le pedí lui demander de el permission. permiso a mi padre. Nunca Je n'aurais pude pas pedirle el supporté permiso. No habría que la réponse soportado fût non. que la respuesta fuera que no. Sur les plus hautes étagères de sa Sobre bibliothèque, papa avait Estantes disposé sobre la son parte petit más alta de la enfer biblioteca, personnel papá dans había lequel colocado je su pequeño prélevais à infierno l'adolescence personal en pour el les cual lire toujours me sous robé permission, en la les adolescencia liaisons para leerlos dangereuses, sin permiso, l'amant de las Lady relaciones Chatterley, peligrosas, le Marquis el amante de de leer Sade, Lady et les contes de Chatterley, La el Fontaine. Marqués de Sade y los Non, cuentos c'est de pas La le corbeau et le Fontaine. renard. No, aquí, ¿qué creen? No tenemos el Avec cuervo y la ilustración. zorra. Vean nada más que ilustración. L'amour est Porque aussi el amor transgression. también es transgresión. Je ne le dis d'ailleurs que par manière de parenthèse. Y solo lo digo Car a je manera crois de pas tellement paréntesis, que la porque no lecture creo soit, tanto que la selon la lectura formule de sea, Valérie como lo Larbaud, dice Valérie Larbaud, ce vice ese infini vicio sin et qui serait castigo solitaire. y que sea solitaria, C'est bien plutôt une sino que vertu más bien es sociale. como una especie de virtud toujours social. lutté Y siempre he pour sortir luchado le para lecteur de sacar son al isolement. lector de su aislamiento. Je n'ai pour ma part qu'un seul No souvenir tengo por mi d'enfance parte más que un d'une solo lecture véritablement recuerdo de partagée, infancia de c'est-à-dire una de lectura lecture à voix realmente haute. compartida, es decir, de Et una je le lectura dois à en mon voz frère aîné. alta. Y lo debo a mi Il entreprit hermano de me lire mayor. une bande dessinée, Él decidió leerme Les un 7 boules de cómic, cristal. Las 7 bolas de cristal. Quand Tristan fut Cuando rendu Tristan à llegó a la trace d'une main sanglante, la huella de una mano sangrienta, cela signifie? ¿qué significa esto? notre grand-mère, Nuestra passant abuela, par là, que pasaba por allí, marmonna dans notre dos, murmuró a une main nuestras sanglante. espaldas. C'est des Una histoires pour mano les enfants, sangrienta. ça? ¿A poco eso son historias para Je me niños? sentis très fière Y yo me que mon sentí frère aîné muy me orgullosa lise des de que mi histoires hermano pas mayor pour les me, enfants. me leyera historias que no eran para los niños. J'ai désormais une expérience de 30 années de lecture Ahora à voix tengo una haute, experiencia dans de le cadre 30 años de familial lectura et en voz devant des alta en publics el très marco divers familiar, à travers le pero monde. también ante públicos Tous les muy soirs, diversos et pour mes en 3 todo el enfants, mundo. j'ai fait Todas la las lecture noches, à voix para haute mis 3 hijos, d'albums, de leí bandes en voz dessinées, alta de álbumes, cómics, J'ai de novelas. merveilleux souvenirs de Tengo maladies fabulosos où je leur recuerdos de faisais oublier la enfermedad fièvre en los que les ou hacía la olvidar douleur la fiebre o el dolor en faisant la lecture à voix leyendo en haute. voz alta. Quand je me retrouve Cuando me en face d'un encuentro groupe de frente a un jeunes grupo de qui me jóvenes déclarent que un me peu declaran goguenards, un "Oh, nous, poco madame, on n'aime pas presumidos, lire." oh, a nosotros no nos gusta Je leer, prends señora. un de mes livres Tomo uno de mis et je leur libros fais la lecture y les à leo voix haute. en voz alta, Je suis en train de vous faire como la ahorita lecture à voix que haute. les estoy leyendo en voz alta. Devenir une nation de lecteurs Convertirse est le en titre una d'un nación rapport de qui lectores fut commandité es dans les el années título de un 90 informe que par le fue Ministère solicitado en los américain años de 90 por el l'Éducation. Ministerio La norteamericano de la Educación. Faisant le Y la point conclusión sur 20 enfatizaba années de travaux 20 años, était celle-ci. que hacía el balance, perdón, de 20 años de trabajo, Les fue la meilleurs siguiente. lecteurs sont les enfants Los à mejores qui les parents lectores son los lisaient niños à a haute quienes voix. los padres les leyeron en voz alta. Jim Trelease, Jim Trelease, auteur d'un autor de un manuel de la lecture manual à voix de haute, lectura en voz alta, enumera así las 3 razones que impiden la propagación de este método de lectura en voz alta. C'est simple, Es que C'est es simple, es et gratuito les enfants aiment y a ça. los niños les gusta. Si cette méthode Si nécessitait este método 4 ans requiriera d'études 4 años de et coûtait estudios $150, y costara la 150 moitié des foyers dólares, l'utiliserait. la mitad de los hogares lo et si les enfants utilizaría. la détestaient, Y si los niños elle lo serait dans toutes odiaran, les classes. estaría en todas las clases. Comment puis-je ¿Cómo puedo hacerle vous convaincre? para Comment convencerlos? pouvons-nous convaincre les ¿Cómo parents, podemos les convencer a los enseignants padres, qu'il faut lire a à los voix haute maestros, aux enfants? de que hay que leerle en voz Et alta a los peut-être en niños? dressant la liste des Bueno, bénéfices a lo mejor qu'apporte lo un que es enfant necesario non es lecteur hacer la lista la de los lectura a voix beneficios que podemos darle Tout d'abord, a un niño no lector elle cuando le développe leemos sa en voz alta. curiosité En primer vis-à-vis de la lugar, chose écrite. la lectura en voz alta fille, desarrolla la Constance, curiosidad ante lo a escrito. très tôt Mi hija formulé des Constancia hypothèses
Constanza empezó a formular hipótesis acerca de los libros y de los cómics que hojeaba y reconstituía las historias respetando con las imágenes el sentido de la lectura. Y esto desde edad muy temprana. ¿Qué otra ventaja? Bueno, también los libros leídos al niño le proporcionan modelos que lo ayudan a superar las dificultades de la vida. Le dicen, no, ¿qué crees? No eres el único niñito al que los grandes lo molestan. Et puis, à force de fréquenter les fées, les ogres, otra le Père ventaja, Noël, a fuerza de frecuentar, de coexistir con las hadas, los ogros, le réel et l'inventé, Santa Claus y los fantasmas, el niño logrará hacer la diferencia entre lo real y lo inventado, lo verdadero y lo falso. Según yo, hay que haber tenido la cabeza en las estrellas a los 3 años para tener los pies sobre la tierra a los 20. En un futuro un poco más inmediato, el niño se va a apropiar de nociones tan esenciales como el desarrollo cronológico de un relato o la relación de causa-efecto. Y si no hacemos de él un lector, a lo mejor vamos a ganar un científico. Un niño aprende también a apaciguarse frente a un libro leído, a canalizar su energía, a fijar su atención. Las psicoanalistas o los psicoanalistas Marie Bonafé y René Dziadkin mostraron la importancia de hacer percibir incluso a los bebés la estabilidad del texto escrito con respecto a la variabilidad de la palabra, a la variabilidad del oral. Ese es un factor de seguridad. Además, un niño a quien se leen historias desde la cuna se acostumbra a la música de lo escrito, que no se parece a ninguna otra y que desconcierta en el momento de los primeros aprendizajes. Desconcierta a aquel que nunca se vio confrontado a ello. A los 3 años, mi hija Constanza incluso trató de utilizar esta lengua en una situación cotidiana y me preguntó en el mismo tono de la lectura. Y me dijo en el tono de la lectura, yo quisiera agua, dijo la niñita a su mamá. Finalmente, un niño que frecuenta los libros gracias a nuestra voz lectora va adquiriendo pequeños saberes, como esos niñitos de la guardería que un día me interrogaron acerca de mi contraportada. Imagínense, sabían decir contraportada y sabían distinguir entre la librería y la biblioteca, entre la casa editorial y la colección, entre el autor y el ilustrador, entre el documental y la novela. Habían descubierto sus gustos literarios. Me decían, a mí me gusta cuando asusta. Y sabían encontrar libros que estaban relacionados con sus expectativas. Esos pequeños saberes es lo que les falta más a los niños para construirse un comportamiento de lector. Así pues, es en la escuela, en la guardería y claro, en la casa, cuando hay que leer y leer sin cansarse, leer en voz alta a niños que nunca tampoco se van a cansar. Ustedes me van a decir a lo mejor que lo más difícil todavía queda por hacer, que los niños que saben leer leen todavía. Eso es lo que se llama dar el gusto de la lectura. Claro, a los 12 años, a mí me gustaba leer. Aunque hay que ponerse de acuerdo acerca del sentido de esta expresión. Yo leía para amar personajes. Y como estos personajes eran en prioridad hombres, podemos decir que yo leía para enamorarme.
Il avait les joues pourpres et les yeux Tenía baissés. las mejillas púrpuras C'était un petit jeune y homme los de ojos 18 à 19 ans, faible y en y los ojos entrecerrados. Veía hacia abajo. Era un joven de 18 a 19 años, débil aparentemente, con rasgos irregulares, pero delicados. En cuanto aparecía, yo tenía por Julien Sorel los ojos de la señora de Rênal. Toute sa personne Toda su persona era un poco menuda, pero viril y con un gran porte. faisait sur moi un effet Esto de merveilleux. viril tenía en mí un efecto maravilloso. Il me restait 900 Todavía pages me à quedaban lire, 900 páginas por leer. puisque j'aimais Nicolas No había Niklevich. ningún problema, puesto que yo amaba a grand, Nicolas La peau Niklevich. blanche, Era la grande, barbe su soignée, piel era blanca, Et il avait su des barba yeux cuidada couleur de y vieil tenía or, ojos d'une douceur de con un velours, color de ojo viejo, qu'il de fixa oro, un de oro instant envejecido, sur moi. Enfin, je veux con dire una sur elle, suavidad sur de Denise, terciopelo. la petite Y él vendeuse. fijaba Au sobre bonheur mí, des dames. bueno, no sobre mí, sobre Faisait d'abord le Denise, la mien. vendedora, sus ojos. Y la felicidad de Les las professeurs de damas français era primero mi ont tenté de me felicidad. rééduquer. Mis profesores de francés trataron de reeducarme. 7 années d'études 7 secondaires, años de estudios puis secundarios 7 y années luego d'études 7 años de supérieures estudios superiores ont fini par faire de terminaron moi por une hacer de mí lectrice una savante lectora et distanciée. erudita y distanciada del libro. J'ai appris à Aprendí a sublimer mes sublimar pulsions mis pulsiones, en comptant les pieds des alexandrins, contando el número de En arpentant les sílabas champs de los sémantiques, alejandrinos, recorriendo en los campos explicitant semánticos, l'implicite. explicitando lo implícito. mais Pero la la petite lectrice pequeña naïve, lectora, cachée au fond de ingenua, moi, escondida en el s'obstinait fondo à de mí aimer. misma, se obstinaba en Je amar. le vis, je rougis, Yo lo vi, je pâlis à sa vue. enrojecí, Un trouble se palidecí al verlo. Mon âme Una éperdue. perturbación se elevó Le en mi désir de alma Phèdre transportada. pour Hippolyte. El deseo de travaillait Fedra toujours por au corps. Hipólito todavía tenía je dirais muchísimo plus jamais la efecto fin, en mi hein. cuerpo. Bueno, pero Allez nunca se faire manger par un leeré el monstre final otra marin, vez, porque quand eso on de est si irse beau garçon, ir a que se lo coma mais quel uno un gâchis. monstruo marino cuando uno es un chico tan guapo, qué desperdicio. Lire est une histoire d'amour Leer es una qui peut historia de être amor que violemment puede contrariée, ser violentamente contrariada, mais plus encore par pero más l'obligation todavía de por lire la que obligación par de la fin leer tragique que por du héros. el final trágico del héroe. Ainsi, la De tal carrière de manera lecteur de mon que la fils carrera de Charles lector de mi a hijo failli Charles tourner court estuvo a punto a 10 ans de et demi echarse a perder cuando a los pour 10 cause años de y medio Quo Vadis le à lire le obligaron a leer Quo pendant les Vadis vacances de obligatorio Pâques. durante las vacaciones de Semana Santa. Voyant qu'il ne lisait plus du tout, Y al ver que ya no leía J'ai para pris nada, Quo Vadis yo tomé pour le Quo lire Vadis para moi. leerlo yo. et j'ai replacé à son chevet des Volví livres a de poner en littérature su de cabecera jeunesse. libros de literatura infantil. Pour qu'il sache tout de même ce Para que que Quo Vadis supiera que raconte, je lo lui que ai quería, fait voir lo le que film. contaba Quo Vadis, le mostré la j'ai película, écrit se le la résumé qu'il le devait hice que rendre viera à la son película professeur. y yo le escribí el resumen que le tenía que entregar a su maestro. Sans honte aucune, Y no me da les la lectures menor vergüenza. imposées trop tôt Las et sans lecturas accompagnement impuestas ont demasiado cassé pronto y des sin compañía générations de han lecteurs. roto generaciones enteras de lectores. Le collège français El colegio francés, a tout de même de fait cualquier ces manera, dernières années estos últimos años quelques ha hecho concessions algunas à ce qu'on a concesiones appelé a lo que se ha dado le en llamar plaisir de lire. el placer de leer. Les professeurs Los pour profesores, encourager le jugement para critique, alentar demandent el parfois à juicio, leurs élèves la capacidad de ce juicio qu'ils ont crítico, aimé ou pas. preguntan a veces dans a un sus livre. alumnos lo que les gustó o no Les en un libro. résultats obtenus Los resultados sont obtenidos déconcertants. son desconcertantes. Je n'aime pas ce livre A mí no parce me que le gusta ese père est libro porque el raciste. papá es racista. Ou O ah ouais, non, mais j'aime ce livre a mí parce me que gusta grand- ese le grand frère, il libro est porque courageux. el hermano mayor es muy valiente. Le jugement moral sur les personnages Entonces, el juicio moral remplace sobre los le personajes jugement littéraire reemplaza el juicio sur l'œuvre. literario, la evaluación literaria Parce qu'à sobre cet la âge, obra.
Porque a esa edad, la lecture la ne relève lectura, pas de la littérature, como mais de la vie. la lectura no tiene que ver con la literatura, cherche un sino enfant con dans un la roman? vida. Une histoire, ¿Y qué busca un des niño en una émotions, novela? Una historia, une identification emociones, possible à una un identificación personnage. posible con un personaje. Spontanément, Espontáneamente, il ne tronçonnera pas son livre en no va a situation mutilar su initiale, libro y fragmentarlo perturbation en et situación résolution inicial, finale. perturbaciones y resolución final. La meilleure des explications de texte qu'un La enseignement mejor puisse de fournir, las qu'un explicaciones enseignant de puisse texto fournir que à un pueda collégien proporcionar de un 11-12 ans. maestro a un Et chico je vais avoir l'air de me de répéter 11 un o petit 12 peu. años, y a lo mejor la lectura voy a à voix repetirme haute aquí un poco, es d'un la extrait lectura en voz d'une alta œuvre de un classique. fragmento de una obra clásica. J'ai d'ailleurs trouvé dans de De hecho, he vieilles encontrado archives en viejos un archivos bulletin pédagogique un du boletín Pas-de-Calais pedagógico de la ciudad de 1907 Pas-de-Calais de 1907 qui dit très précisément que ce que je explica muy pense. precisamente lo mismo Il que yo dit, pienso. Dice, lire pour les leer élèves, para los alumnos es souligner de la voix subrayar les mots con la voz essentiels, las c'est palabras se esenciales, mettre en harmonie avec les es sentiments ponerse en qu'exprime armonía l'auteur, con los les sentimientos que communiquer expresa el autour de autor, soi. comunicarlos en Un torno a sourire, sí, una une sonrisa, voix émue, una voz des conmovida, yeux où on voit ojos poindre des larmes. en donde se ven C'est un surgir commentaire qui en dit long. las lágrimas. Es un comentario que es muy evocador. J'ai lu à mes 3 enfants Yo leí a des mis 3 livres hijos libros qui grandissaient avec que eux, crecían con ellos. passant de la comtesse de Ségur, Pasé et de de la petite maison desde dans la condesa de prairie, Ségur y a de la Jack pequeña London, casa en la pradera Conan Doyle, a Homer, Jack London, Dickens, Conan Doyle, Maupassant, Homero, Colette, Dickens, Maupassant, etc. Colette, etc. Mais j'avoue, Pero lo j'ai confieso, pratiqué sans vergogne practiqué sin le vergüenza saut de alguna phrases, de paragraphes, el salto de de frases chapitres. completos. Me comí Parfois, párrafos y en indiquant capítulos, sobrement, a veces diciendo nada Ouais, más bah là, c'est sobriamente, bla, 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 bueno, bla. esto es un puro bla, bla, bla. Nos lo saltamos. lisez tout d'un roman de Zola et il vous Imagínense, tombera des lean mains. todo lo que dice una Afirmé novela de Zola y Roland se les va a Barthes. caer de las manos del La aburrimiento, lecture decía à voix Roland Barthes. haute La lectura en voz revitalise alta les clásicos, revitaliza mais los elle permet clásicos, aussi pero de también les permite démystifier. desmistificarlos. C'est au lycée, Es en el vers liceo, 14-15 ans, hacia los 14 o que les 15 jeunes años, Français font l'apprentissage cuando los jóvenes d'une manière de franceses lire aprendieron una manera qui de leer dévalorise que desvaloriza celle qui leur était naturelle. la manera de leer que les era Ce natural. qui est encore encouragé au Lo que collège todavía pour se donner le goût alienta de lire. en el colegio, lo que todavía hacen para dar el gusto de leer, el interés por la historia como tal, la identificación con el héroe, Dans le domaine se des lectures rechaza personnelles. para Y que se quede en el ámbito de on las le lecturas substitue personales. la lecture Y eso lo reemplazan con la lectura interpretativa de un puñado de textos clásicos pomposamente bautizados las obras incluidas en el programa. Désormais, il ne faut Ahora plus s'émouvoir ya no hay que ou conmoverse s'intéresser aux o personnages, interesarse en los personajes, mais sino rechercher les buscar connecteurs las logiques relaciones du lógicas del texto explicitant que les explicitan las relations entre les relaciones différentes entre étapes de las distintas l'argumentation. etapas de la argumentación. Récemment, il y a eu par voie de Recientemente presse hubo un appel en la aux armes prensa de certains un professeurs et de llamado certains por écrivains parte de ciertos parce qu'on profesores y voudrait ciertos détruire escritores la dissertation porque au lycée. Je m'inquiète aparentemente davantage du massacre quieren des destruir la lecteurs disertación occasionné argumentada parce que en el liceo. les réformateurs Pero a mí lo que me appellent preocupa fort más bien es la rituel masacre de los desséchant. lectores provocado por lo que los reformadores llaman muy bien un ritual que provoca Comme le una rappelle le sequía. sociologue de la lecture, Christian Baudelot, Como lo c'est recuerda la el sociólogo de la lectura, ordinaire Christian qui est Baudelot, universellement es la lectura pratiquée. ordinaria la que se La practica lecture universalmente. savante ne La peut lectura concerner erudita qu'un petit nombre no de puede gens tener qui que en ver más feront que con la un pequeño base número de de leur personas métier. que se van a dedicar a eso.
Une fois refermée Una cette vez que parenthèse de la lecture cierro savante, este paréntesis sobre ceux qui n'ont la pas été lectura dégoûtés erudita, du livre una vez que se retournent cierra este à leur lecture paréntesis personnelle. de la lectura erudita, los que todavía no han sido asqueados Ce qui est merveilleux de los pour moi, libros c'est de vuelven a sus constater lecturas personales. qu'après Y lo que es 7 maravilloso années para mí es que d'études littéraires à es la el Sorbonne, constatar que después de 7 años de je suis estudios restée literarios en la cette Sorbona, lectrice a naïve pesar de todo, qui a besoin sigo de siendo s'intéresser esa à lectura l'histoire, y esa d'aimer lectora les ingenua personnages, que sigue sintiendo la necesidad de interesarse en la historia, que ça de finisse amar bien. los personajes y que fundamentalmente las cosas terminen bien. Mais les années passent, Pero los años pasan, l'amour el amor s'assagit, se vuelve más s'assoupit sereno, même. incluso a veces se Je suis adormece. devenue une lectrice Y me he par convertido nécessité en una professionnelle, lectora por necesidad profesional. cherchant dans les livres Busco des en los autres libros de los des otros matériaux materiales pour écrire les miens. para escribir los míos. les rejetant, Y sí, Quand je los trouvais tiro l'idée, cuando encontré la comme idea. aurait fait papa. Como lo habría hecho papá. J'ai appris à lire Aprendí vite, a leer rápido, en survol, en volando, surplomb, en diagonale. sobrevolando, transversalmente. J'ai parfois la A veces sensation tengo la que sensación je ne mémorise plus de que ya no connaissances memorizo depuis que je me conocimientos repose sur ma desde souris que à portée de main. descanso en mi mouse Les que está al informations alcance que de je mi stocke mano. pour écrire un roman Todas las informaciones que voy s'évaporent acumulando para dès que escribir una j'entame une autre novela histoire ou se de nouvelles evaporan en recherches. cuanto empiezo otra historia y Plus nuevas inquiétant. investigaciones. Y hay algo más Je preocupante. rechigne devant Me les siento lectures molesta exigeantes. ante las lecturas exigentes. Cet essai ¿Qué es sur la este mort, ensayo sobre la muerte? ce roman Esta épineux, novela está llena de je espinas. ne le lis qu'au tiers, Ya solo ou à leo la moitié, la tercera parte o la comme aurait mitad. fait papa. ¿Cómo lo habría hecho papá? Quand je vais en Y déplacement cuando en France viajo ou à dentro de l'étranger, Francia o al extranjero, moi, dont la devise était yo Je n'attends jamais, cuyo lema je era lis. yo nunca espero porque yo leo, j'ai désormais un lecteur ahora DVD tengo un lector de et des DVD films y Dans mon películas sac à dos. en mi mochila en cas de retard du train por ou si de el l'avion. tren o Et el je n'attends avión plus, se atrasan. je me distrais. Ya no espero, me distraigo. Je n'arrive plus à lire Francamente, ya no linéairement. logro leer Mes de manera yeux lineal. sautillent. Mis ojos Ma pensée saltan por aquí, por allá, mi Je ne pensamiento veux se plus me escapa. soumettre au Ya texte. no me quiero someter al texto. Moi, Yo, qui dis aux enfants que le digo a los qu'il niños faut consentir que hay que à la aceptar la lecture, lectura, lui donner de Es- son temps. estar de Parce acuerdo que en l'amour cederle un poco est de su tiempo, porque el amor es consentimiento. J'ai même essayé il y a quelques Pues jours bien, de yo- reprendre un roman policier. Incluso hace unos Le días type de intenté livre dont on ne peut pas retomar décrocher. una novela policíaca, el tipo de libro que uno no puede soltar, Mais je n'ai ¿no? pas pu me contraindre Pues à que lire creen, intégralement no me le pude roman de obligar Ruth a leer Rendell. integralmente el libro de J'ai tout de Ruth suite perçu Rendell. l'écrivain Inmediatamente au travail, sentí detrás le del texto remplissage, el escritor bla, bla, bla. trabajando, Et les cómo panneaux llenaba signalant un las ralentissement. páginas, el bla, bla, bla. J'ai fait du saut de page. Los pedacitos au que risque de ne señalaban rien comprendre à l'intrigue que- policière. ciertas partes más lentas de la Je n'ai historia. plus la Entonces me paciencia. empecé a saltar páginas Je zappe. con el riesgo de no entender ya nada a la intriga policíaca. Ya no tengo paciencia. Que tout le monde essaie de Hago capter zapping, actuellement, paso de una cosa a ce qui, otra. littéralement, Lo que todo vaut de mundo l'or, trata de captar actualmente l'attention humaine. es que lo que Chaque literalmente entreprise vale oro marchande es la essaie atención d'arracher humana. une Cada part empresa encore mercantil disponible de trata notre de cerveau. arrancar una parte que todavía quede disponible en nuestro cerebro. Comme nous Pero sommes de plus en plus como sollicités, estamos Il faut frapper cada vez más de plus en plus requeridos fort. aquí y allá, nuestra atención D'où es cada vez más requerida, un déferlement entonces hay que d'images golpearnos violentes, cada vez más de fuerte. sexe, De allí todas de esas provocación, imágenes de violentas, couleurs de criardes, sexo, de de son provocación, agressif, colores chillones, dont les sonidos meilleurs agresivos, exemples sont cuyos mejores les ejemplos bandes annonces son des films, los trailers les de las publicités películas, télévisées las et les publicidades talk de la shows. televisión y los talk shows. l'écrivain n'a pas El ses escritor ressources avec no son tiene lecteur, esos recursos Ni con su l'enseignant lector, avec ses élèves. ni el maestro con sus alumnos. Mon histoire d'amour ¿Qué a-t-elle pasó tourné entonces court, con mi historia de amor? ¿Se comme acabó? le criait ce chanteur en ¿O concert? como lo gritaba Y ese a-t-il cantante en quelqu'un el qui m'aime concierto? ici ce soir? ¿Hay alguien que me ame aquí esta noche?
Dégageons le terrain. Bueno, a ver, Si vamos les a desbrozar el professeurs arrivent terreno. à faire lire des romans Si aux los élèves, profesores logran que a los l'école alumnos primaire et lean au novelas en la primaria o en la la secundaria, lecture ne fait pas partie de la aunque lo culture logren, jeune. la lectura Même dans les ya milieux no forma privilégiés. parte de la cultura joven, C'est une incluso en los pratique medios essentiellement privilegiados. liée Es à una l'obligation práctica scolaire. esencialmente vinculada con la obligación Bien sûr, escolar. Claro, On trouve ce qu'une journaliste encontramos a lo que un appelé periodista les llamó serial los readers, serial readers, fans de los livres à fanáticos suite, de los souvent libros que amateurs tienen d'heroic fantasy. como Mais nos futurs varios élites, volúmenes, a chercheurs, menudo son ingénieurs, médecins, amateurs de las lisent peu fantasías eróticas, ou pero nuestras uniquement des futuras lectures élites, distrayantes, DVD, investigadores, des polars. ingenieros, médicos, leen poco o únicamente Même dans les lecturas que los filières des distraen, sciences humaines, cómics, les novelas étudiants policíacas, préfèrent lire incluso des en las notes de carreras de cours, ciencias des résumés humanas, sur Internet, los estudiantes plutôt que de prefieren s'ouvrir leer des notas de ouvrages curso, entiers. resúmenes en Internet, más Et que obras comme enteras. le disait une jeune Y fille, como lo decía una orientée muchacha par orientada défaut vers les por, études de lettres. por default hacia Oh, los no, moi, je lis estudios pas, de hein. letras, Sauf Closer. me decía, no, yo no leo nada, excepto Closer, esta revista. Les enseignants s'adaptent à ces nouveaux clients. ¿Y qué hacen los maestros? Un Se professeur de adaptan a français estos disait nuevos ainsi à ses clientes. étudiants Un profesor de qu'il francés suffit de decía lire así les a 15 sus premières estudiantes pages que bastaba de con leer las n'importe quel auteur 15 primeras páginas pour de tout cualquier savoir autor de sa manière para d'écrire. saber todo acerca de su Inutile manera d'aller au-delà. de escribir. Inútil ir más allá, ¿eh? De même, les Incluso étudiants préfèrent los lire estudiantes les prefieren leer critiques las sur críticas les œuvres sobre las obras que les œuvres que elles-mêmes. las obras mismas. Bah, ça fait gagner du temps. Pues eso nos permite ganar tiempo, ¿no? La lecture est un investissement. La lectura es una Il faut que ça inversión. rapporte. Tiene Si que ser possible, des bonnes rentable notes. y si es posible que nos Il est clair pour tout permita le monde tener buenas qu'on peut être calificaciones. un bon élève Está claro que todo sans mundo être un puede grand ser un lecteur. buen alumno sin ser un gran lector. Quant aux adultes, En cuanto a los et adultos, pour le faire bref, y para decirlo si rápido, dans les années 1950, le lecteur était un homme, si en los actif, años 50, vivant à la en ville, 1950 el de nos lector era un jours, hombre c'est une femme activo que à la vivía en la retraite, ciudad, vivant à la ahora campagne. más bien es una mujer jubilada que vive en el campo. et pourtant nous lisons, Y sin embargo nous leemos, lisons même beaucoup, e incluso leemos mais pas mucho, dans les livres, pero no en los libros. et nous écrivons, Y escribimos, nous écrivons beaucoup, escribimos mucho, mais pas sur du papier. pero no en papel. Les mails, Escribimos SMS, mails, tweets, SMS, blogs, tweets, dévorent blogs, nos emplois du temps. que devoran nuestro Facebook tiempo. menace Facebook notre PNB. amenaza nuestro PNB. Nous avons développé une forme d'expression à Nosotros hemos mi-chemin desarrollado entre una forma de l'oralité expresión et a medio l'écriture, camino entre la oralidad y la avec des escritura, graphies phonétiques, con grafías des fonéticas, abrégés, des abreviaciones, du globish, smileys, global English, globish, des o sea, néologismes global et English, une indifférence neologismos totale aux y una fautes indiferencia total a las faltas de ortografía. Jamais les gens n'ont Nunca autant la écrit gente ha dans escrito l'histoire de tanto en la l'humanité. historia de la humanidad, Jamais la pero qualité nunca des la écrits calidad de n'a los été escritos ha aussi sido faible tan baja et peu y tan surveillée. poco revisada. Je viens d'écrire pour mes lecteurs de 8 à 10 Acabo ans, de leer para mis qui lectores existent de 8 encore, a je 10 vais años que todavía régulièrement le existen. vérifier sur le terrain, Voy con regularidad a un verificar petit eso roman en d'anticipation, el terreno. Zapland, Bueno, les acabo de leer a qui ellos en est encore au una stade de pequeña crayonné, novela de voilà, et anticipación, décoré. Zapland, que todavía está en la etapa de los L'histoire se passe en bocetos 2054. con J'aurai lápiz alors y de 100 las ans. correcciones. La historia sucede Et en el dans ce pays du 2054, futur, cuando yo tenga 100 il n'y a años. plus un seul Y en livre. ese país del futuro ya no hay ni un Apprendre solo à lire libro. n'est plus Aprender a leer ya qu'optionnel no es más que pour opcional les élèves de para los Madame.com. alumnos de la señora .com. Zapland est un conte d'avertissement. Zapland Comme le es fut un en son cuento de temps advertencia, Fahrenheit como lo fue en 451. su tiempo la novela Fahrenheit Ray 451. décrivit Ray un monde à Bradbury l'envers où les describió un pompiers mundo mettent al le feu. revés en el que los bomberos Ce qu'ils brûlent
hacían los incendios, creaban las fogatas, y lo que quemaban eran los libros que fueron condenados por una dictadura digna del Big Brother de 1984. En la película, a partir de la novela, que vi tres veces, François Truffaut trata los libros como personajes, de tal manera que el espectador, incluso si no es un lector, él mismo sufre cuando ve a los libros retorcerse, consumirse, torturados por el lanzallamas de los bomberos. Imagínense, cuando uno es lector, cuando uno ve aparecer en la pantalla las palabras Madame Bovary o David Copperfield o los hermanos Karamazov, justo antes de que empiecen a quemarse y caigan en cenizas, imagínense, uno tiene ganas de estirar la mano hacia la hoguera gritando, ¡No, ese no! Porque uno sabe que se trata de los últimos ejemplares y que van a desaparecer de la superficie de la Tierra. Es la tercera vez que vi la película cuando tuve ganas de inventar el mundo posterior a Fahrenheit 451. Pero sería un mundo en el que no habría más dictadura que la del zapping y la high technology. Un mundo sin libros en el que Tani, de 8 años, se aburre. Ese mundo en el que la lectura misma sobre la pantalla ya se habrá vuelto opcional. ¿Ese libro será realidad algún día? Una humanidad que ya no lea. ¿Acaso es imaginable? Pues sí. Yo creo que sí, porque nosotros no nacimos para leer. Nuestro genoma no ha tenido tiempo de modificarse para producir circuitos cerebrales característicos de la lectura. ¿Acaso no hemos visto recientemente que ciertas escuelas en los Estados Unidos suprimieron el aprendizaje de la lectura script para que los alumnos pasen directamente al teclado? ¿Acaso no acaban de anunciar, otra vez en Estados Unidos, la creación de una biblioteca sin libros? Todos esos son pasitos hacia la desmaterialización de la producción escrita. Hasta yo, que desde hace poco utilizo un aparato de reconocimiento vocal, algún día a lo mejor ya no voy a escribir mis novelas. Voy a dictar mis historias que mis lectores, entre comillas, podrán simplemente escuchar a lo mejor. No es una casualidad. Si escogí como el último libro sobreviviente en Zapland, un álbum de dragones, puesto que mi programa de reconocimiento vocal se llama Dragon Naturally Speaking. Desde hace algún tiempo intento volver a la lectura profunda, que no hay que confundir con la lectura erudita. La lectura profunda es un diálogo sostenido y continuo con el libro. Casi me causa un dolor al principio porque me da rápidamente una sensación de saturación. Necesito hacer una pausa para soñar, para digerir mi lectura, para airear mis neuronas. Es toda una reeducación, ¿eh? Acabo de leer de esta manera atenta y concentrada, hasta tomando notas, la obra de Roberto Casati contra el colonialismo digital. No, el autor no es un Amish que quiere volver a la civilización del caballo. Nos dice simplemente que lo que es posible tecnológicamente no forzosamente es necesario o inevitable. Todavía estamos libres. Escuchémoslo, escúchenlo.
sur l'école et la lecture, Hay nous muchos dit-il, informes acerca font de la apparaître escuela y des de la données lectura, convergentes. nos dice L'érosion que de la muestran lecture datos à cause du convergentes. temps passé sur les La réseaux erosión de sociaux la lectura debido al devient tiempo pasado en las redes particulièrement sociales préoccupante, se vuelve étant donné particularmente la propagation preocupante dada la massive de ces propagación réseaux chez masiva les de jeunes. estas redes entre los jóvenes. La introducción percibida como inevitable du numérique de lo à digital l'école en la escuela amenazará la lectura profunda au cœur même en du el système núcleo scolaire mismo del sistema escolar en prime y sous por si couvert fuera poco institutionnel. protegido Pour Roberto o con la Casati, complicidad l'iPad ou institucional. un de ses succès d'année Para Roberto sera Casati, le livre el du iPad futur. o uno Or, o algo l'iPad semejante será el libro del l'espace futuro. le moins Ahora protégé bien, de tous, el iPad es el espacio parce qu'il menos crée protegido une de todos situation porque crea una dans situación laquelle, en la cual, alors même qu'on est en train en de el lire, momento mismo en un que uno seul está leyendo, clic un simple clic nous sépare de nos separa de millones de vidéos aplicaciones y de videos potencialmente más interesantes o menos difíciles de mirar que el libro que habría que leer. et de messages de réseaux Y sociaux hay toujours très mensajes de redes sociales que siempre están ahí presionándonos. L'auteur El plaide autor pour faire de aboga l'école para que un la escuela espace sea un protégé, espacio protegido, à l'écart de la colonisation numérique. separado de la colonización digital. Il suggère aussi qu'on prévoit Sugiere des también temps que se prevean tiempos institutionnalisés pour la lecture. institucionalizados para la Pourquoi lectura. pas ¿Por qué un no mois un de la mes de la lecture à lectura en la l'école escuela où on ne ferait rien d'autre en el que que no se lire, haría nada más que leer avec comme seul objectif y en el que el único un livre objetivo par jour sería leer un et libro des por échanges día en classe? e intercambiar y platicar en la clase? Cette proposition Esta comporte propuesta deux aspects importants. Incluye dos aspectos L'aspect importantes. institutionnel, El aspecto institucional, puisque ça se passerait à puesto l'école, que esto se daría en la y escuela, l'aspect y el massif, aspecto masivo, puisqu'on utiliserait pues un que temps se long utilizaría et un sans tiempo interruption. largo y sin interrupción. Ce serait envoyer Sería como un signal emitir una fort señal fuerte sur l'importance de la acerca de la lecture. importancia de la lectura. Si la lecture est vraiment Si la importante, lectura es realmente s'interroge importante, Casati, se interroga pourquoi Casati, demander aux ¿por qué élèves pedir de a los lire alumnos à la que maison, lean en casa pendant les vacances, durante las vacaciones mais pas à l'école? y no en la escuela? Et pourquoi ¿Y por laisse-t-on qué supposer, dejan en suponer étudiant al estudiar la educación sentimental sur plusieurs durante mois, varios meses, que c'est bien le temps de lecture que es el tiempo de nécessite un roman? lectura, que ese es el tiempo de lectura que requiere una novela? Le varios véritable allié meses. de la lecture profonde, c'est le livre papier. El verdadero aliado de la lectura profunda libro es el papier libro de papel. a El un libro format de cognitif papel, que tiene un parfait. formato cognitivo Il s'acquitte perfecto. remarquablement de sa tâche, Logra parce llevar a qu'il cabo n'a su que trabajo lui-même à perfectamente, offrir. porque no tiene más que él Bien mismo sûr, il que n'éloigne ofrecer. pas à lui seul la télévision ou Internet. Claro, no es, Mais él solito no puede alejar a la grâce televisión a o son a internet, caractère pero achevé, gracias a su carácter Il acabado, sait à finito, merveille annoncer la como no puede promesse proponer d'une nada más rencontre que exclusive él mismo como entre libro, l'auteur sabe et le lecteur. anunciar de una manera maravillosa la promesa del encuentro Chaque exclusivo livre papier entre el autor est un petit y el lector. écosystème, Cada libro de papel niche es un pequeño écologique, ecosistema, où un vivent en nicho parfaite ecológico en el un que auteur viven en perfecta lecteur. simbiosis un en autor achetant y un un lector. livre papier. Al comprar Vous un faites libro de valoir papel, aussi un ustedes puissant contrat hacen valer sur también un l'attention. contrato Le livre poderoso. s'engage à vous laisser Un contrato seul que tiene que ver avec con son la atención. contenu El libro de se la compromete première à la dernière a dejarlo a usted solo con su contenido desde la primera hasta la última página. Le véritable allié de la culture, El verdadero la aliado de biblioteca. la cultura es la alors biblioteca. que nous nous perdons dans les arborescences d'Internet, les Cuando livres de nosotros notre nos perdemos en bibliothèque, las arborescencias de rangés Internet, selon un los libros ordre de nuestra qui nous biblioteca appartient, colocados, font partie se colocan de según notre orden que nos environnement quotidien, pertenece y nuestros libros lequel forman assiste parte de nuestro la mémoire. entorno cotidiano. Parfois, écrit Roberto Casati, quand je suis En à ma el que table la de memoria es travail, importante. A il me veces, suffit de regarder escribe Roberto une Casati, étagère, cuando estoy en mi mesa de sans trabajo, même ouvrir me les basta a livres veces qu'elle con ver contient un estante, una pour faire parte de mi librero, ressurgir sin siquiera, des sin continents siquiera abrir entiers los libros que de mon contiene, apprentissage. para
que resurjan continentes enteros de lo que he aprendido. Cassati a raison. Casati tiene razón. Je suis libre. Soy libre. Je peux encore choisir. Todavía puedo escoger. Eh bien, je choisis. Entonces escojo. Je renonce au Renuncio al zapping, al multitasking y a todos esos ing que vienen por doquier, Je veux retrouver que la me lecture dispersan. profonde. Quiero volver a la lectura profunda, al ruido de la hoja que volteamos, al ruidito de la cuchara contra la taza de té, a mi suspiro de bienestar en el silencio de la biblioteca. Y ese gracias, gracias, ese gracias que me sube a los labios cuando cierro sobre mi corazón el libro que acabé. Leer es una historia de amor que puede renacer de sus cenizas. Creo que sí, todavía queda tiempo para abrirlo a preguntas, ¿verdad? Entonces, si quieren, empezamos. Una pregunta, ¿cómo sensibilizas a una persona que no se ha acercado a una biblioteca y ve un mar de libros? ¿Cómo lo sensibilizas a los demás temas, no necesariamente a la literatura? A la literatura clásica. Je pense que je viens d'en parler pendant 3/4 d'heure. Acabo de hablar de esto como durante 3/4 de hora. Maintenant, c'est votre travail aussi. Ahora, también ahora es su trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que todos nosotros tenemos un papel, una responsabilidad, los padres, los maestros, los escritores, los editores, los libreros, todos tenemos algo que hacer en favor del niño lector. Y cuando yo veo a cada uno de ellos, les digo, cada uno de ustedes tiene su responsabilidad. No tengo varita mágica para convertir a un niño en lector. Estoy esperando de todos ustedes que se pongan manos a la obra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? Una pregunta. Leer en papel y leer en digital nos da representaciones del tiempo de manera diferente. Aquí la pregunta que yo tengo es, ¿cómo determina nuestra relación que tenemos todos actualmente del tiempo para tener una lectura profunda, una lectura en voz alta con nuestros alumnos o con nuestros hijos? Esto lo digo a raíz de que hoy muchos de los que estamos aquí, la sociedad en general, tenemos una idea de tiempo muy acelerada, muy rápida, como que no tenemos tiempo para muchas cosas, y menos para leer. Y una lectura profunda, una lectura en voz alta, ¿qué relación hay entre estas dos cosas, entre el tiempo y el tipo de lectura que usted propone? Gracias. Dans ces cas-là, comment tu trouves le temps et dans ces cas-là, quel type de livre tu choisirais? Il y a une chanson que j'aime bien de Hay una canción que me gusta de France Gall que dice des branches ramas et qui vous encourage vivement à que tout lo débrancher, alienta effectivement. no ramas, sino desconecta y nos alienta a desconectar, efectivamente, a desconectarnos para reeducarnos.
Yo veo que les jeunes étudiants los actuellement jóvenes ont estudiantes en la énormément de actualidad difficultés. tienen muchísimas lire dificultades un para livre. leer un libro. On a essayé de me vanter le fait Intentaron que de le cerveau venderme el des hecho jeunes de que el s'était cerebro de los modifié, jóvenes sea qu'ils modificado étaient donc capables y que ya eran d'écouter capaces de escuchar música, responder a un mensaje, platicar en Facebook, de lire un livre et de leer un prendre libro leur y goûter. y comer su lunch al Je mismo ne crois tiempo. pas que le cerveau ait une telle Pero no creo. plasticité. No creo que el cerebro tenga tanta plasticidad que en una o dos generaciones ya hayamos podido dar a luz a este tipo de prodigios. Yo creo que el joven va a comer demasiado rápido, no va a escuchar realmente la música, va a leer muy mal y eventualmente va a entender medio mal lo que le están diciendo en Facebook y se va a pelear con su amigo. Donc un peu de concentration, ça fait pas de mal. Entonces, un poco de concentración no les haría mal. Tengo una hija que tiene 20 años y que tiene estudios muy elevados y que de vez en cuando me dice, leí todo un libro. C'est l'élite de la nation. Son los libros de la nación. Y me siento muy perpleja. Cuando veo todo esto, no veo qué otro consejo que darles más que necesitamos una reeducación. Yo estoy haciéndolo para mí misma, estoy tratando de reeducarme a mí misma, estoy trabajando duramente en eso. Yo creo que hay que volver a establecer el silencio, hay que volver a aprender a estar solo. Hay que saber resistir y mantener cierta distancia. Hay que cortar a veces con su teléfono. El otro día estaba en el cine y la persona que estaba al lado de mí seguía mandando mensajes bajo su suéter. Entonces esto daba como resultado una luz muy inquietante. Yo hubiera podido matarlo, de verdad. Actualmente nos da miedo eso de hacer una sola cosa a la vez. Nos da miedo que suceda algo al mismo tiempo que estamos haciendo otra cosa. Le llamo a esta generación la generación o no. Porque tienen tanto miedo de que se les escape algo que no pueden comprometerse con nada. Te voy a pasar a ver, o a lo mejor no, porque bueno, también tengo que pasar a ver a fulanita. Bueno, no sé, pero porque también a lo mejor tengo que hacer esto, otra cosa. ¿Así es como me amas? O a lo mejor no. Es la generación a lo mejor no. Choisis-moi une bonne fois. Bueno, ya, escógeme de una buena vez, ¿no? Donc, rééduquons-nous. Reeduquémonos. Tous. Todos. Pues ahora sí vamos a tomar la pausa para comer. Muchas gracias, Marayol. Merci beaucoup. Gracias. Muchas gracias a todos. De nuevo una disculpa por